Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Domingo 13 de junio de 2021. Continuamos en aislamiento, aunque ya te he dicho que aunque podamos reunirnos en los templos, estos mensajes grabados seguirán estando. Hemos descubierto, ya lo sabíamos, pero lo estamos practicando, que la palabra de Dios es útil en todo tiempo y que hace falta y que está disponible para aquellos que por alguna razón, sea de trabajo o de alguna otra imposibilidad, no podían concurrir a los templos en forma tradicional, habitual, en tiempos de no pandemia. Y hoy estamos mucho más limitados. Dios es bueno, Dios está con nosotros y nosotros somos sus hijos, ovejas de su prado, dice un salmo. Bueno, depende de nosotros que nos presentemos delante de Dios como hijos. Pero comenzando, como venía con algunas recomendaciones, estuve recordando un libro escolar de mi infancia, de mi primera infancia, donde relataba una lectura simple, el dolor de una familia que estaba en duelo porque habían muerto algunos compañeros de colegio, de escuela, o padres o familiares, por una cuestión de intoxicarse con carbón mal encendido, con un brasero de calor, un brasero de carbón, que estaba mal encendido, que se usó en una habitación cerrada y terminaron intoxicándose por monóxido de carbono. Lamentablemente, me parece que no hemos aprendido mucho la lección. Las estadísticas del 2019 dicen que en Argentina morían por año 200 personas intoxicadas con monóxido de carbono. Y le toca al rico y al pobre. La situación de una estufa que esté en mal estado le toca al rico y al pobre. Pero le toca porque hay mal estado, porque está, de alguna manera no está funcionando bien. Y también la recomendación en estos casos es que tengamos ventilación en los ambientes si usamos estufas de fuego directo, sea de cualquier producto, gas natural, gas de garrafa, carbón, brasero. Ventilemos. Es lo único que nos garantiza que ante una pequeña falla, que no la detectamos, que según los que saben produce sueño y quien termina muriendo intoxicado ni cuenta se da de que se está intoxicando. También se pueden intoxicar con un escape de automóvil en un garaje cerrado. Está bien, tengamos cuidado, eso de, ya no se usa más el tema de calentar los motores antes de salir a la calle, pero se usó en otro tiempo y siempre los ambientes cerrados son traicioneros. No seamos parte de la estadística. Cuidemos nuestra familia, nuestros entornos, cuidando los artefactos y cuidando la ventilación de casa. Que el Señor te bendiga. No vivas con temor, con miedo. Simplemente vive con precaución. Por eso este pequeño mensaje de precaución. Necesitamos calefaccionarnos, por supuesto que sí, bienvenido sea el invierno, es parte de las estaciones. A algunos no les gusta, a otros sí, a otros no. Bueno, eso cada cual sacará su provecho, pero te diré que gracias a que Dios hizo las estaciones, tenemos el ciclo de los vegetales, el ciclo de las plantas, el ciclo del deshielo de las montañas, y todo eso es parte de la creación de Dios y esos ciclos hacen que la vida ya tenga miles de años sobre la tierra. Así que no es cuestión de no hacerlo, sino de hacerlo con cuidado. Que Dios te bendiga. Pero vamos ahora a enfocarnos en lo espiritual. Y antes de eso quisiera orar. Hay muchas familias en duelo. El COVID ha afectado a muchos, a algunos cercanos. Y hay muchos que están luchando, estamos orando por algunos nombres conocidos en distinto grado de oxigenación
mecanizada o en su casa, o bueno, todo lo que los médicos hacen, bienvenido sea. Pero la peste no cesa. Clamamos al Señor. Clamamos hace un año porque haya vacunas para una enfermedad nueva, porque así sucedió en los siglos anteriores, con las enfermedades, con las pestes que afectaron a la humanidad. Hoy tenemos algunas dudas con las vacunas, pero están en marcha. Mucha dificultad para conseguirlas, pero están en marcha. Bienvenido sea, gracias Señor por la ciencia. Pero gracias porque también escuchas el clamor de tu pueblo y hay casos que las sanidades son milagrosas. Dios en su misericordia atiende la oración de su pueblo. Pero oremos, dije. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos, Señor, para agradecerte, porque estamos transitando este tiempo de pandemia, de encierro, de dificultad, de economía restringida, pero hasta aquí nos has ayudado. Y Señor, sabemos que algunos están en duelo, en pérdida total. Ten misericordia. Nos unimos al dolor de esas personas. Y si está en nuestra boca dar una palabra de aliento, un consuelo, úsanos conforme a tus propósitos. Señor, restaura las cuestiones de salud. Hemos tenido pedidos desde niños, adolescentes y mayores, ancianos también, que sufren distintas situaciones de salud, de otras cosas que no es COVID. Tú escuchas también la oración de tu pueblo. Ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, al acercarnos a tu palabra, guíanos a la verdad, que tu Espíritu Santo hable a los corazones, para que esa voz interior que hace el Espíritu Santo en buscar, en que el ser humano se dirija a Dios, Señor, hazlo efectivo con cada uno de los que reciben esta palabra. Gracias por los medios de difusión. Amén. Quería acercarme a la palabra y una cuestión que en todo tiempo ha sido de preocupación, descansar. Recién oraba por algunos que llamamos que partieron a la eternidad y solemos usar la expresión descanso eterno. Y sí, la Biblia misma dice que descansan de los que fallecen en el Señor, descansan de sus trajines diarios, de la dificultad de este mundo. No sabemos mucho del más allá, pero sí sabemos que Dios tiene tarea para sus hijos. O sea que no es un descanso en el paraíso de estar durmiendo, tocando el arpa, como lo muestran muchos cuadros. Dios sabrá qué actividad darnos, pero eso corresponde a Él en la eternidad, así que no me puedo explayar más porque es un tema de Dios y de su eternidad. Hay algunos indicios en el Apocalipsis. Entre otros, seremos, junto al Cristo resucitado, jueces temporales para aquellos que no aceptaron el mensaje de redención y de salvación. Por eso la palabra nos dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Y se refiere a una rebelión en tiempos del tránsito del pueblo de Israel por el desierto. La humanidad en general ha sido rebelde. Y el pueblo de Dios, que había visto maravillas, las 10 plagas de Egipto, por las cuales después terminaron expulsados, siendo que primero no los querían dejar salir porque eran esclavos, a pesar de eso, hubo rebelión. Vino el maná, que era el alimento, pan del cielo, y lo mismo hubo rebelión. Alguna vez faltó agua y hubo rebelión. Y otras. Pero sí nos dice la palabra que hoy, que Cristo ya ha venido, no seamos rebeldes. Si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón.
Y quiero leer ahora el capítulo 4 de la carta a los Hebreos acerca del reposo. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había recibido los 10 mandamientos y otros mandamientos a través de Moisés, toda una estructura de culto. Pero a pesar de eso, en los días de Jesús, nos encontramos con una secta que no creía en la vida eterna. De sangre eran el pueblo de Dios, pero no le creían todo a Dios. Bueno, les pasó a ellos. Por eso Cristo murió por todos. Y por eso se rasgó el velo del templo, dándonos a entender gráficamente que el Evangelio es para todos. Que entrar a la presencia de Dios es para todos. Incluso tenemos una visión ya cuando la iglesia está funcionando, del apóstol Pedro, en cuanto a predicarle a los gentiles. Él era observador de la ley de Moisés, pero había aceptado a Jesús como Salvador, como Señor, y recibe una visión de ir a la casa de un Cornelio, un pagano, que estaba en el pueblo de Israel, que tenía autoridades militares, porque el país estaba intervenido. No nos olvidemos que el Imperio Romano ponía ese tipo de controles. Y entonces Pedro en ese argumentó que no iba a ir a la casa de un gentil, le llamaban ellos, porque no era del linaje de Abraham. Pero Dios le dijo, anda. Y bueno, Pedro obedeció, predicó y hubo un derramamiento del Espíritu Santo en esa familia, y esa familia se regocijó y creyeron, etc. De más está decirte que hoy el Evangelio está en casi todos los colores de piel, en todas las lenguas del mundo, en todas las formas de culto, con algunas variantes. En algunos países aún predominan sus religiones originarias, pero el Evangelio de Cristo ha sido predicado en todas las redondez de la tierra. Una de las señales para que Cristo venga a buscar a su iglesia. Estamos próximos. Pero también otra señal, más que señal, es una dureza del corazón humano, es que algunos no creen a Dios. Y acá nos habla de reposo en cuanto a entrar al pueblo de Dios y tener reposo en la eternidad. Pero yo te diré que también hay, si estudiamos el Nuevo Testamento, sabremos que el Señor nos promete reposo día a día de nuestras preocupaciones. Y posiblemente más de uno no busca a Dios porque dice, tengo demasiado que ocuparme en el día a día, ganar el pan para mi familia, cuidar la seguridad, en fin, lo que tenemos en este mundo. Claro, Dios nos hizo libres, nos dio tarea de ganarnos el pan, y eso es parte de lo que debemos ocuparnos. Pero te aconsejo que también te ocupes de tu salvación eterna. Que descanses en Cristo en esas preocupaciones del día a día, que por cierto son muchas, pero que no te quiten el sueño. ¿Tienes alguna preocupación temporal, falta de trabajo, falta de salud, discusiones en la pareja? Pídele a Dios, en el nombre de Cristo, que te ayude a solucionar esos problemas. Porque eso también es parte del reposo que nos da creer en Dios. En tal reposo entramos todos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Tenemos doble reposo. El reposo del aquí y ahora
en cuanto a vivir tranquilos. Y el reposo eterno de nuestra alma, nuestro espíritu, porque eso le pertenece a Dios. Y si ya hemos creído, le pertenecemos, y Dios se encargará en el más allá de nuestro ser. Que Dios te bendiga. Pero no dejes de creer. Si tienes alguna duda, puedes consultarme, puedes consultarnos al WhatsApp que damos en pantalla. Pero también tienes un camino mucho más cerca. Dile a Dios en el nombre de Jesucristo que quieres entender determinado aspecto de la palabra. Y ve a la Biblia, léela, busca, y el Señor saldrá a tu corazón. Si escuchan hoy la voz de Dios, y la voz de Dios está en todos lados. En la Biblia, en primer lugar, en las congregaciones que proclaman el nombre de Jesucristo, en la boca de los predicadores, y también está la voz de Dios en la creación, que es maravillosa, que es majestuosa. Aunque si vemos algunos desastres naturales, también tenemos que creer lo que dice la palabra, que la tierra gime por causa del maltrato que le damos. Y de eso los ecologistas nos dan bastantes lecciones en cuanto que maltratamos a nuestro planeta. Dios te ama. Dios te creó con un cuerpo, que si crees en Cristo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo conforme a su voluntad. Y alégrate en lo que Dios te da cada día. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo domingo.